I gave you a chance, my lovely baby. Okay, primero les voy a mostrar algo que me conseguí una amiga que se llama Caro Robles. Les voy a dejar el Instagram por aquí. Miren esta vinchita, súper bonita, una toalla bien suavecita. Esta me voy a poner para comenzar a poner mis cremas. Les voy a mostrar primero mi rutina del cuidado de la piel con Artistry y luego vamos a maquillarnos mientras charlamos un poquito sobre crecimiento personal, que creo que es muy bueno embellecer nuestra persona por dentro y también por fuera. Así que comencemos. Bueno, antes que nada les voy a estar mostrando esta agua micelar que llegó a Argentina. Es de Artistry. Es buenísima porque si ustedes ven tiene un poco de... Es una mezcla de aceititos. Son todos productos naturales con fitonutrientes, como dice ahí. Esto quiere decir que tienen todos ingredientes naturales, cuidados desde la granja, desde donde comienza todo. Eso es lo que me gusta de todos los productos de mi negocio Amway. Así que esto es lo que yo uso para desmaquillarme y también para nutrir mi piel al mismo tiempo. Es un tónico a la vez, así que 2 en 1. Me desmaquillo, limpio mis poritos y también tonifico mi piel. Ahí está. Bueno, quiero comenzar a contarles estos 10 principios que he estado aprendiendo y de los que he venido hablándoles en estos videos. Si no los vieron, les voy a dejar la lista de estos videos de crecimiento personal. Pero quiero comenzar ahora con el primer principio, que es ¿cuál es tu propósito? A mí me pasaba que yo no entendía qué era eso. Puedo decirles hasta el momento que no lo he descubierto así como algo cerrado, pero día a día voy encontrando mi camino en esta vida. ¿Cuál es el propósito? Para hacerles más claro, es esa sensación de emoción o pasión por la que uno se levanta cada mañana y dice, hoy voy a seguir luchando por eso que quiero conseguir. Y no como antes, que me pasaba que trabajaba todo, tenía todo normal, mi familia, qué sé yo, pero me levantaba, otro día más, voy a trabajar. Entonces ahí me di cuenta que me faltaba algo en mi vida, una emoción, una pasión, algo que seguir. Así que encuentren su pasión, su propósito en esta vida y a partir de ahí todo va a cambiar. Así que bueno, voy a mostrarles ahora algo que me regaló una amiga, Caro Martino. Miren esto, lo que es Industria Argentina. Es un serum con vitamina C. Es hermoso. Yo veo que mi piel ha cambiado muchísimo. Yo me aplico en toda mi piel. Acá en Santa María, les cuento donde vivo yo, es un lugar demasiado seco. De hecho, no llueve en todo el año. Así que la piel, se imaginan cómo se seca, se parte. El siguiente producto que utilizo es mi loción con protección solar de Artistry. Ahí está, también con fitonutrientes. Viene así, en este potecito tan bello. Y mientras me coloco mi protección solar y mi nutrición en mi piel, les voy a ir contando cuál es el segundo principio que he estado aprendiendo. Este principio es algo que debemos hacerlo desde ya, ahora. ¿Por qué? Porque es deja de perder tu tiempo. El tiempo es oro, es valioso, y de eso yo me he dado cuenta por muchas experiencias que les voy a ir contando de a poquito en mis videos con toda mi historia. Alguna vez les voy a hacer un storytelling, preguntas y respuestas también, pero no pierdas tu tiempo. Yo decía, pero ¿cómo? Si uno trabaja, tiene su dinero, tiene derecho a relajarse el fin de semana, pasarla bien y qué sé yo. Y uno piensa que pasarla bien es desconcentrarse de su propósito, no seguir un camino en su vida, hacer cualquier cosa, andar por la vida como a la deriva, y eso para mí es perder el tiempo. Es como yo lo interpreto. Díganme ustedes si están en este camino de búsqueda interior, qué es lo que hacen ustedes, qué creen ustedes que es perder el tiempo. Por ejemplo, en mi caso, en estos momentos estoy en un momento de crecimiento
profundo. Entonces no me parece muy interesante un domingo como hoy ponerme a quedarme en la cama durmiendo todo el día y viendo tele, alguna serie o algo, y comiendo y nada más. Me parece muy importante planificar el domingo también, aunque sea de ocio o sea de descanso y no trabaje, como lo hago de lunes a sábado. Pero continuar con mi proyecto. En mi caso, por ejemplo, seguir compartiendo lo que aprendo, continuar con mis videos de YouTube y ver que vaya creciendo mi canal y tener ese proyecto en crecimiento mientras voy mostrando lo que es todo de mi negocio, que son mis dos proyectos particulares que decidí seguir. Antes de comenzar con mi maquillaje, les quiero contar el tercer principio que he aprendido. Atrévanse a destacar en lo que hagan, en lo que a ustedes les apasiona más que todo. Atrévanse a destacar en todo en la vida. Pasa muchas veces que queremos siempre estar como en el promedio en lo que hacen todos, y si uno hace algo diferente te sentís rara, todos te apuntan con el dedo, y obviamente uno recibe muchas críticas cuando decide salirse un poquito del camino y hacer algo que realmente a uno le gusta y destacar en eso. Más que todo, si uno se muestra demasiado y destaca en lo que hace, da un poco de miedo porque te expones un poco más. Expones todos tus deseos, tu familia, tus cosas, tu vida personal. Entonces entra el miedo de que si me va mal o si me llega a pasar algo, ¿qué van a decir las personas? Y bueno, entra ese miedo, pero no tengas miedo, perdé ese miedo. Destaca en lo que hagas. Ahora me voy a explicar. Lo primero que hago es esta base de maquillaje de Artistry. Yo tengo un color medium. Yo esto me aplico de manera general en toda la piel. Con esta esponjita, mi base de maquillaje es un color medium de la marca Artistry. Miren lo que es esto. Me gusta este espejito, es hermoso. Y yo lo aplico de manera pareja en toda la piel. Me aplico esto suavemente. Ven que es de cobertura media, no sé si se nota ahí. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar con esta brochita que me gusta mucho. Esto me deja como una textura medio aterciopelada, y les voy a contar rápidamente, que se me va el tiempo. El cuarto principio del que yo les hablé anteriormente en otro video es: quítate el miedo al fracaso, porque realmente las personas que más éxito tienen en sus vidas realmente han fracasado millones de veces, incontables las veces. Bueno, y ahora lo que yo hago normalmente, no sé si estos sean los pasos correctos para maquillarse. Por favor, si hay alguna maquilladora profesional me lo puede decir. Yo voy a usar mi sombra en color marrón para mis cejas, que es algo que no hacía antes. Antes no lo hacía, ahora descubrí que me gusta, cómo me queda. No me gusta hacerlo con negro porque mis cejas no son negras realmente, así que suavemente, ven que va quedando más oscurito, pero se siguen viendo natural. No me gusta cuando el maquillaje no se ve natural, se ve demasiado artificial. Quizás para una fiesta, o si es maquillaje artístico, sí queda bien. De hecho, de noche es necesario que sea así, el maquillaje un poquitito más fuerte. Pero de día me gusta, ven que queda más definida la ceja, pero no queda exagerado. Bueno, eso es lo que me gusta a mí. También. Les voy a hablar entonces rápidamente del quinto principio. Y el quinto principio es: conquista tus límites. Yo creo que cada uno sabe cuáles son sus límites. No son iguales para todos, pero uno se conoce a uno mismo y sabe cuándo, hasta dónde llegar y hasta dónde no. Y también conoce y sabe cuándo ya está demasiado cómodo y demasiado quieto. Entonces ahí es donde vos tenés que empezar a proponerte a vos misma o a vos mismo un límite mayor, algo que te apasione un poquito más, que te dé un poquito de adrenalina, digamos, pero aunque tengas miedo, vence el miedo y hacelo, porque una vez que superas ese límite, te sentís más fuerte, te sentís más capaz. Y ahora lo que voy a hacer es darle un poquitito de color a mis ojos, así que voy a poner un colorcito
este que está acá, también de la misma sombra que me puse en las cejas, voy a usar este que está acá para ponerme en todo mi párpado móvil. Es un color marrón clarito con un toque de brillo. Y ahora con un color más oscurito voy a darle con este color un poquitito, un tono más oscuro. Voy a hacer la parte, también tiene un poco de brillito, fíjense, le voy a dar un poquitito de definición acá en la esquina. Y por último, con este color claro voy a dar un poquito de iluminación en esta zona. Bueno, ahora les cuento cuál es el principio número 6. Y este principio es muy importante saberlo porque uno comete siempre el mismo error cuando no está en el aprendizaje. Es preguntar a los expertos. Sí, realmente parece algo lógico, pero siempre que tenemos que tomar una decisión correcta, una decisión importante en nuestras vidas, ¿a quién vamos a preguntarles? A nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra mamá, a nuestros familiares o personas que no tienen idea del tema. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber algo sobre maquillaje, yo voy a buscar una persona experta en maquillaje, que entonces cometemos ese error de ir a preguntarle a una persona que no tiene idea cómo hacer, si por ejemplo de negocios, a una persona que no tiene un negocio. No, es importante tener eso muy en cuenta. Siempre que tengas que tomar una decisión muy importante, pregúntale a los expertos. Voy a estar delineando mis ojitos. Yo voy a hacer un delineado bien finito. No sé si me delineo bien. Creo que me falta aprender. El principio número 7 que les quiero contar es que no te importe lo que digan los demás. Realmente, todos decimos eso, pero a la hora de la verdad, todos estamos dirigiendo nuestra vida de acuerdo a lo que los demás opinan. Y esto quiere decir ponernos a gastar de más para que los otros nos vean, estudiar ciertas cosas para que los otros que encajemos mejor en nuestro ámbito, en nuestra familia. No, seguí tu corazón, porque al fin y al cabo, cuando te empieza a ir bien porque creíste en vos, a todos les gusta y todos te quieren seguir. Y todos dicen, wow, qué suerte tuviste, ¿cómo lo hiciste? Es simplemente que tenés que creer en vos y no te importe lo que opinen los demás. Miren cómo quedó. No sé si me las puse bien. Por favor, si ustedes saben, díganme si esto está bien puesto. Les quiero mostrar, son estas pestañitas. Miren, miren. Así que ahora, mientras me termino de maquillar, les voy a contar cuál es el principio número 8. Y es: usa la visualización. Aunque no me creas, por favor, hacelo. Te voy a dejar un video por acá, no sé si por acá o por acá. Te voy a dejar un video mío que hice hace poco sobre mi Vision Board. Y ahí te explico paso a paso cómo armar tu Vision Board, que es tu tablero de visión, en donde vos de acá a cierto tiempo definís qué querés, en quién te querés convertir, tanto físicamente como espiritualmente, o en cuestiones de amor, o lugares que querés conocer, o cómo querés que sea tu casa, tu familia, todo. Todo podés plasmar ahí y usarlo cada día cuando te levantás para verlo, repasarlo, definirlo, cambiarlo, modificarlo, pero no salirte de ese camino que vos planteaste un día y no te olvides cuál es tu propósito en esta vida. Así que les dejo ahí para que lo vean. Espero que les sirva, les guste y lo puedan compartir con más personas. Así que ahora vamos a ir rápidamente a los labios. También voy a usar mi labial, miren este dorado que lo amo y miren cómo se abre. Y voy a usar mi color terracota. Voy a contar el principio número 9, que es: trascender tus miedos. No te quedes parado en el miedo. Hay personas que conozco que analizan y analizan, quieren algo,
son muy determinados en el sentido de analizar y buscar toda la información posible, son muy organizados y ordenados y no quieren cometer errores. Miren lo que es este color, me encanta, es un tono medio naranja, color ladrillo, bueno, que me gusta. Y lo que me gusta de los labiales de Artistrique, también humectan mucho mis labios, se ven más gruesos, más gorditos, más saludables. Así que ese es mi maquillaje, espero que les haya gustado y ahora voy a continuar con mi cabello, pero antes de irme les quiero contar cuál es el 10º y último principio, y es: cambia tu paradigma. Quizás no se entienda bien, de hecho yo no lo entendía. ¿Qué es el cambio de paradigma o qué es el paradigma? Es simplemente la manera en que ves las cosas y es cambiar de un paradigma tan negativo, tan quedado, tan estancado, como levantarte cada mañana quejándote, levantarte cada mañana diciéndote: ay, qué cansada que estoy, o diciéndote cosas feas, ay, mira, qué feo el grano, qué fea estoy. Empezar a decirte cosas positivas. Acá también les puedo dejar un video que hice hace poquito, que es el video anterior, de hecho, es sobre afirmaciones positivas, productivas y que te van a hacer crecer y que te van a hacer sentir bien. Simplemente decite constantemente cosas positivas y productivas constantemente a vos misma. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Vos mismo, vos misma. Así que querete, cuidate, amate y hablate de una manera sumamente positiva, productiva. No pierdas el tiempo, aplica todos estos principios que yo te dejé. Por favor, si te gusta, dale like, suscríbete, que voy a subir cada vez videos más interesantes, promesa. Y bueno, puedas compartir este video y comentame acá abajo, por favor, qué te pareció este video. También recibo sugerencias, puedes decirme qué video te gustaría que comparta con vos. ¿Les gustaría algún video más personal sobre mi vida? ¿Quieren que les cuente más sobre chismes de mi vida personal? Déjenmelo saber y les voy a hacer un video para ustedes. Síganme en Instagram si todavía no lo hacen, que ahí muestro todo sobre mí, también tips de belleza, tips de crecimiento personal, recetas saludables, salud, nutrición, gimnasia, gym para el cuidado del cuerpo, cómo adelgazar y todo eso, pero de una manera más dinámica. Así que espero que les guste y vayan a mi Instagram. Los quiero mucho, gracias a todos mis suscriptores y las personas que se van sumando cada día, que realmente me emociona, me alegra ver los comentarios de ustedes. Todos son comentarios positivos, me encanta. Así que muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.